Gente linda y adorada. ¿Qué nos pasó a nosotras con los eclipses? ¿Qué fue eso que nos sucedió que nos hizo ser tan obsesionadas por los eclipses? Obsesionadas no, es que nosotras hoy en día somos eclipsólogas y te queremos contar todo el chisme de lo que nos pasó, así que no te pierdas este episodio. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Habladera de las Hermanas Limonology. Ella es Inés, la hermana mayor. Ella es Jay, la hermana menor, y hoy venimos a contarles por qué, de dónde sale, qué sucedió, qué fue lo que sucedió para que nosotras hoy en día fuésemos unas apasionadas de los eclipses. Nos encanta este tema, lo saben, cuando llega la temporada de eclipse nos volvemos locas y no sabemos hablar de otra cosa. La gente que nos conoce, nuestros amigos, lo saben, además que cualquier cuento que nos eche, pero cualquier cuento, o sea, es que a mí llega una amiga en estos momentos de la vida y me dice que sí, ay, no sé, hoy amanecí un poco cansada, ya va, déjame ver cuáles son tus, dame tu carta, vamos a ver cuáles son tus ejes para entender, porque es que ese cansancio no es casualidad. Y nos gusta mucho el tema, sí, yo creo que somos un poco obsesivas hoy en día, hermana, ¿no? No, no somos obsesivas, somos expertas, que no es lo mismo. Expertas, es verdad, estamos muy conectadas con el tema. Exacto, no es que seamos obsesivas, somos expertas. Pero, ¿qué sucedió para que esto llegara hasta acá? ¿Qué fue lo que pasó? Hay un hecho claro que marca un antes y un después en nuestra Hay vida un hecho, eclesiástica. hay un hecho clarísimo que marca un antes y un después, y fue el 9 de febrero de 2017. 17, correcto. Ujú. 9 de 9 de febrero del 17. año 2. ¿Ah? 17, ¿cuánto ha pasado? 7 años. 7 años. 9 de febrero del 2017. ¿Por qué recordamos esa fecha a la perfección? Porque era el cumpleaños de Jay. Jay Fácil. cumple el 9 de febrero. Pero específicamente el cumpleaños del 2017, vivíamos las dos en Panamá. Importante resaltar eso, no estábamos aquí en España, vivíamos en Panamá. Vivíamos muy cerquita. Panamá, la verdad, es una ciudad que se presta para llegar rápido a todos los lugares y estar muy en contacto. No como acá, que las dos vivimos en ciudades distintas que son un poco lejanas. Entonces, teníamos amigas en común, todo el asunto. Entonces, ese día del cumpleaños de Jay, yo dije con otras amigas de, vámonos a la oficina de Jay a llevarle sus regalos de cumpleaños y a tomarnos un café en la tarde y qué sé yo, para empezar la celebración del cumpleaños temprano, ¿no? Fue prácticamente para eso. Claro, también yo trabajaba en una empresa que era pequeña en Panamá, era una oficina pequeñita donde estaba yo con dos compañeras más de trabajo, amigas realmente. Entonces era como bastante libre, ¿no? Así como que vengan unos amigos a celebrar mi cumpleaños en mi oficina, era factible porque bueno, porque ahí no había jefe, no había nadie. No había jefe, no, eras tu propio jefe. No era mi propio jefe, me encantaría haber sido mi propio jefe, pero no lo era, la verdad. Pero ¿sabes qué me estoy poniendo a pensar? Ajá, continúa con la historia que voy a buscar un dato por aquí. Ujú. Bueno, el hecho es que como esta oficina era así pequeñita y era, la verdad es que trabajamos en una empresa que como su sede principal era Venezuela y había como crecido a Panamá y entonces en Panamá éramos poquitas personas, operábamos cosas en Panamá, pero casi todo se hacía desde Venezuela, la gente estaba en Venezuela, entonces eran unas oficinas chiquiticas y, y bueno, y hacíamos, un poco éramos como más libres, entonces sí vinieron, vino Inés, mis amigas que ya estaban ahí y otra amiga que también trabajaba con nosotros, pero era como itinerante, ¿no? No estaba fija siempre en la oficina. Vino y bueno, me llevaron sorpresas, cosas, regalos, tal, comida y nos sentamos como a comer, como en una mesa que había ahí en la oficina y empezamos a hablar de cosas. La verdad, no tengo claro, mana, qué detonó, o sea, cuál fue el Claro, detonante del tema. eso es lo que estoy buscando, porque resulta que era temporada de eclipses, tu cumpleaños. Por eso es que hablamos del tema. O sea, Claro, fíjate. porque ya va, o sea, la historia no se remonta a ese momento, nuestra historia en concreto. Ah, no, Este momento es el detonante de la eclipsología intensiva, exacto, pero sí.
Ya teníamos muchos años. La verdad es que Inés comenzó primero, porque bueno, evidentemente es la hermana mayor. Este, Inés Ujú. comenzó primero con este interés, como de forma muy superficial, por decirlo de alguna forma, el mismo interés que tenía la gente en nuestra época, al menos, de leer el horóscopo los domingos, de... Ya va, pero te estás refiriendo al interés por la por- astrología, no al interés por los eclipses. Inés No, empezó pero es con... que el interés por la astrología es un cuento muy largo. Eso empieza en el año 2000, es un cuento muy largo. No, yo sé, no voy a echar todo el cuento de astrología. Lo que quiero decir es que no es de la nada que nosotros estuviésemos paradas ahí y nos diéramos cuenta que era temporada de eclipses. Ya la astrología nos llamaba mucho la atención, ya teníamos muchos, muchos años metiéndonos y metiéndonos y metiéndonos cada vez más en la información y ya la astrología era algo que nos gustaba, entender qué signos era la gente y qué significaban los signos. No estábamos metidas tan en profundidad en la carta, en el tema carta, pero sí en todo lo que tenía que ver con energías, astrología y todo ese tema. Bueno, no sé, yo te tengo que corregir ahí. Yo creo que sí estábamos metidos en el tema carta. O sea, de hecho, Bueno, por entonces eso sabíamos. ¿Ah? yo no estaba tan metida en el tema carta. O sea, Bueno, yo era más qué signo eres y no entendía en ese momento el impacto que tiene todo lo demás en tu carta. O sea, para mí en ese momento claro. la carta tenía un montón más de información, pero yo no había profundizado tanto en toda esa información. Sí, por eso era para ti. Yo estaba haciendo cartas desde, no sé, como desde el 2005. O sea, y lo hacía, claro, como hobby. Y la gente me pedía y yo tenía mi cuenta de astro.com desde toda la vida. Y tengo cartas que de hecho te comentaba el otro día que tengo cartas ahí de personas que hace años que no veo porque es que hace muchos años se las hice. Pero sí, efectivamente tú no estabas muy metida en las cartas. Pero fíjate que el 11 de febrero de ese año hubo eclipse. Eso fue lo que pasó. ¿Qué eclipse hubo? Estábamos en plena temporada. Lunar en Leo, 22, grado 22 de Leo. Lunar, grado 22 de Leo. No, Ujú. norte en Leo estaría en ese momento. Nodo. Sí, tiene sentido. Esto va a estar más complicado. Y aquí no es No, una tiene sentido función. porque de Leo se fue a Géminis, de Géminis a Tauro, de Tauro a Aries. No, de Leo se fue a Cáncer. Sí. Cáncer, a Cáncer a Sí, era Géminis. nodo norte en Leo. Sí, Ujú, era norte ujú, en Leo. ujú, Qué interesante. Eclipse no norte en Leo en aquel momento. ujú. El grado 22 de Leo, ¿a ti dónde te cae? Bueno, yo sigo hablando mientras Jay piensa dónde le cayó el eclipse. Entonces, Voy a ver, porque no me sé de para memoria. aquellos que piensan que nosotros tenemos un guión de los episodios y todo eso, que se puedan dar cuenta que no. Entonces, ese día llegamos ahí, estábamos como sentados tomando café, abriendo regalos y yo le comenté algo ayer y yo dijimos algo de que, hermana, tu cumpleaños en eclipse, porque se faltaban 48 horas para el primer eclipse de esa temporada. Y entonces las amigas empezaron a preguntar qué significa eso de cumpleaños en eclipse, no sé qué. Entonces yo le digo, bueno, vaya ahí, le cae en tal lugar y significa tal cosa. Y empiezo a explicar qué significa el eclipse. Pero resulta que estamos como en una sala de reuniones que tenía pizarras, vidrios, marcadores, este tipo de cosas. Entonces yo me levanto porque sale todo mi Júpiter en Sí. conjunción con el Sol, ¿verdad? Y yo, la maestra, tengo que pararme a explicar con pizarrón y marcador y todo. Entonces yo me levanto y empiezo a escribir en la pizarra, en el vidrio, no, porque esto es así, porque estos son la carta natal y estos son los Claro. nodos. No, no, pero para esa época además tú te dedicabas a empezar por el principio. Un eclipse es cuando el Sol, entonces la Tierra está aquí, Sol, Júpiter, Mercurio, todo gira y era como empezar, pero por el recontraprincipio de la explicación. O sea, yo creo que cuando llegaste a hablarnos de los nodos ya teníamos media hora ahí entendiendo lo que era un eclipse. Media hora no, como 2 horas fácilmente. Yo empezaba por el Big Bang. Ajá. Así se formó la Tierra. El universo se formó de esta manera. Yo empezaba por el Big Bang, explicaba toda la astronomía y entonces después me iba a la astrología. Explicaba que los nodos eran un punto matemático que se unía la órbita de la Luna con la de la Tierra. Explicaba todo. Y entonces empezamos a hablar y obviamente ya Jay y yo habíamos hecho algo de este análisis, porque eso no fue ahí de la nada, no fue que tú te estabas enterando del análisis en ese momento. Ya habíamos analizado esos eclipses para ti porque cumplías años ahí. Claro, no los habíamos analizado con el conocimiento de eclipses que tenemos hoy en día, obviamente, pero sí teníamos idea, teníamos información y nada, empezamos a contar y claro, tus amigas estaban en shock así como que no puede ser, esto es demasiado perfecto y empezaron todas. Y a mí.
Y a mí estos eclipses cuando me caen, claro, tengan en cuenta que estábamos a 2 días del eclipse, todas las que estábamos ahí estábamos viviendo cambios por la temporada de Ujú. eclipse. A todas Sí, nos estaba pasando el eclipse. pero ahí empezó el típico, ya va. Mamá, ¿a qué hora nací, mamá? Es verdad. Mamá, ¿a qué hora nací? Y en esa época todavía las mamás no le decían a la gente, deja de estar hablando con brujas cuando le preguntaban la hora. Hoy en día, la mayoría de la gente le pregunta a su mamá, a su abuela, a su abuelito, a su papá, quien tenga que pueda recordar la hora que nació, y ya saben más o menos de qué va el asunto. Pero Mm, antes no era así. O sea, en ese momento, y de hecho conseguir la hora no era tan sencillo. Nosotros entendimos que en la mayor cantidad de países, por lo menos que nosotros conozcamos, en el certificado de nacimiento colocan la hora de nacimiento, pero entonces eso no lo sabe mucha gente y entonces era complicado conseguir la hora. Pero bueno, y empezamos a hacer las cartas de todas. Yo no sé si las cartas ya las tenemos hechas de ellas. Yo No, creo que ¿verdad? no, porque creo que empezamos ahí a hacer cosas. Pero ahora que estás diciendo esto, estoy pensando que ya estamos, yo creo que estamos cerca del momento en el que los hijos le escriban a las mamás, mamá, ¿qué hora nací? Y la mamá le conteste, hijo, eres ascendente Sagitario, con luna en Virgo, va en Piscis, aquí te mando tu carta. Estamos muy No, ya cerca de va, ese momento. ya, o sea, es que ya no, la gente, o sea, ya no es primero una confusión, o sea, para los niños o para las generaciones nuevas, o sea, una generación Z, ya no es una confusión la hora, la mamá ya se sabe de memoria la hora a la que nació. Y probablemente la persona también lo sepa desde que es chiquita, porque desde que es chiquita es más, las mamás no le sacan la carta a los niños recién nacidos antes de nacer. Ujú. Bueno, entonces no pueden, Inés. No pueden, pero ajá, quisieran. Sí, pero bueno, entonces el hecho es que yo sé que lo que sea, si alguna carta la teníamos o no, pero vimos todas las cartas de todo el mundo y empezamos. Y me acuerdo esos cristales, porque la oficina era completa de cristales y eso era los 360 grados de la oficina rayados con el nombre de cada una. Y entonces tú tienes soltar aquí, incorporar aquí. Y sí me acuerdo que eso fue como un año entero de, de cada de tanto en tanto preguntarnos, no suelo soltar o no norte es incorporar. ¿Cuál nodo es que cuál? Eso fue una confusión disléxica infinita. Todavía tenemos un Ujú. poco. Este, ya a mí no se me olvida, pero era como súper confuso. ¿Cuál es que el soltar y cuál es que es el que incorporar? Eso fue como porque eso quedó demasiado de esa reunión como soltar e incorporar, pero se nos olvidaba cuál era cuál. Se les olvidaba, no me metas a mí en ese paquete. No digo, se nos olvidaba a mí y a mis amigas que estábamos ahí. Exacto. Pero sabes que acabo de recordar también que el año anterior yo había emigrado. Y justamente el día que me monté en el avión, ya para irme a Panamá definitivamente, era una temporada de eclipses y era cerca de un eclipse, ya lo voy a revisar. Y Ujú. justamente era Sí, un sí. eclipse para mí de no norte en casa 9, Ujú. que era mudarte al extranjero. Es una de las versiones de la interpretación del nuevo norte en casa 9. Y eso marcó definitivamente para mí la pasión por los eclipses. O sea, cuando yo tenía el boleto para irme, porque antes yo me daba cuenta de lo que sucede con los eclipses, me daba cuenta después, no me daba cuenta antes como me doy cuenta ahora que los voy preparando desde antes, en mi vida personal, quiero decir. Entonces yo después fue que me di cuenta, o allí mismo en el momento, que me di cuenta que mi migración había coincidido, además era la primera vez en la vida que migraba, más nunca en la vida pensé en migrar, a pesar de que vivíamos en un país muy complejo, nunca había pensado migrar. Y cuando migro, veo que justamente cae en esa temporada de eclipses en mi casa 9 y allí fue que yo dije, esto es demasiado fuerte. O sea, aquí hay demasiadas cosas que hacer, aquí hay demasiadas, o sea, esta información es muy poderosa y por eso, entonces, yo empecé a obsesionarme y a revisar los tuyos y ver los tuyos y ver, y ya va, y cuando tú emigraste, vamos a ver qué eclipse tenías. Y entonces me puse a ver contigo y tal. Y ahí fuimos entendiendo la correlación. Ahí tú y yo empezamos a revisar para atrás El correlación de histórico. hechos Ujú. con Sí, eclipses. sí, Y nos sí. dedicamos mucho a ir para atrás. Y de hecho, con tus amigas empezamos a ir para atrás. Y Empezamos a ir para atrás. yo recuerdo que les hice una tablita en Excel, por supuesto, porque ajá, Pero eso fue maestra. después. O sea, eso fue la segunda oportunidad, porque en esos primeros eclipses, o no sé, porque mi memoria no me da para tanto, si ese día en la oficina nos despertó tanto la curiosidad que después entonces decidimos reunirnos esa misma temporada, o fue la temporada siguiente. No fue la Como- temporada siguiente. Ujú. Ujú. Pero, pero sí, o sea, porque claro, el punto es ese, o sea, evidentemente tú estás mucho más
eh, históricamente metida en el tema de astrología y yo iba como aprendiendo. De hecho, mucha gente hoy en día me pregunta, ¿y ustedes cómo saben tanto? ¿Y ustedes cómo tienen esa información y tal? Y yo siempre digo, la verdad es que yo todo lo fui aprendiendo en cascada, ¿no? O sea, Inés iba aprendiendo y me daba información, Inés iba aprendiendo y me iba dando información. Ya hoy en día pues sí, consumimos más contenido y hacemos cursos y hacemos cosas en las que hemos ido aprendiendo más, pero hasta hace, no sé, hasta un poco antes de empezar Limonology, de hecho, por ahí empieza Limonology, esto era completamente yo solo absorbiendo información de Inés porque me parecía divertido, entretenido y lo que sea el tema, ¿no? Pero tú sí hacías más esfuerzos por consumir contenido, entender cosas, leer libros y tal, que yo no hacía tanto. Ujú. Bueno, me quedé pensando en esa época inicial, incluso antes de ese cumpleaños tuyo, antes de esa reunión con tus amigas, que nosotros empezamos a revisar eventos pasados, porque era como la necesidad de comprobar si esto realmente es así. Tenía Entonces, sentido, sí. a ver si tenía sentido. Entonces, ya va. Y la temporada pasada, ¿qué día cayó? ¿Qué fecha cayó? ¿Qué estaba haciendo yo el 5 de enero de 1972? No había nacido, pero más o menos así estábamos revisando y revisando y revisando los eventos anteriores y entendiendo que los eclipses se repiten cada 18 años. Entonces, ¿qué estábamos haciendo 18 años atrás? Entonces, al principio hicimos un ejercicio de mucha memoria que lo hicimos con el objetivo de, vamos a confirmar si esto de verdad, a ver si esto de verdad funciona, porque ya el pasado es pasado, ya no puede cambiarse. Ujú. Y Es que de bueno, hecho nos creo sorprendimos. sí, es que creo que nuestras primeras como sesiones grupales y estas cosas que hacíamos, nos fijábamos mucho en eso. O sea, no analizábamos nada más este clip, sino era, la sesión de hoy va de, piensa que estabas haciendo hace 6 meses. O sea, una cosa que no había caído en cuenta, pero la verdad es que ahora no hacemos tanto, ¿no? Porque claro, como vas viviendo los eclipses, no te sorprenden, pues ya el eclipse pasado tengo más o menos idea. Igual en este caso, estos eclipses que estamos teniendo, que son los mismos que hace 6 meses, uno sí piensa mucho en ciertas cosas, porque bueno, porque en el momento que pasa el eclipse, tú ves unas cosas, pero como evolucionas y avanzas un poco más, 6 meses después, de repente dices, ah, ya va, esto que yo había visto así realmente lo veo ahora más claro, o lo veo más grande, o lo veo más, no sé, uno va como complementando la información. Pero en aquel entonces es lo que tú dices, era la necesidad de tirar para atrás y porque de repente, no sé, me vas a decir que no, pero me da esa sensación, que de repente sentías como que me perdí capítulos de mi vida, entonces déjame ver si lo que pasó antes estaba alineado con lo que era o no, si voy por buen camino. Había mucho de esa necesidad como de seguridad, como de confirmación de que he ido caminando por donde tenía que caminar. No, en mi caso, o sea, yo entiendo que en tu caso era esa necesidad de confirmación, tienes ascendente Tauro y Luna en Tauro, o sea, necesidad de seguridad de que ibas por donde tenías que ir. Mi necesidad era de confirmar datos, de confirmar información. O sea, yo tengo ascendente Géminis y además Saturno poderoso, Júpiter poderoso. Era necesidad de ya va, esto cuadra o no cuadra, cuál fue la fecha. Y yo les juro que me iba a Instagram, a Facebook, qué estaba haciendo yo el día tal, qué foto subí, qué foto publiqué. Y entonces entendía si realmente el impacto de los eclipses estaba ahí. Porque eso, pero eso también nos dio una lección, pero una lección muy importante que venimos a entender ahora. Y es que tú Ujú, vives el cambio de los eclipses y lo vives y lo pasas y lo sientes y las cosas suceden, estés o no estés consciente que los eclipses existen o ujú, de cuál es el impacto que tienen los eclipses en tu vida. Entonces, para mí, como les digo, que soy una enferma de los datos, fue muy poderoso todo ese tiempo que invertimos, porque eso no se puede hacer en un segundo. Todo ese tiempo que invertimos en echar años y años y años para atrás y validar que aunque yo no era consciente, lo había vivido, lo había sentido y habían sucedido las cosas que estaban relacionadas con la energía del eclipse. ujú. Y Eh, Perdón que te interrumpa, que ese es un ejercicio que pueden hacer si quieren. O sea, si estás aquí y es la primera vez o recientemente tienes acercamiento a los eclipses, haz ese ejercicio. Por ejemplo, los eclipses que estamos teniendo ahora sucedieron hace 18 años. ¿Qué estabas haciendo hace 18 años que tenga que ver o esté más o menos relacionado con lo que está pasando ahora o más o menos con la misma área de tu vida en la que estás teniendo los eclipses ahora? Porque todavía te confirma más y te ayuda a ver además cuál ha sido tu ciclo evolutivo. Porque lo bonito cuando echábamos para atrás era que decíamos, claro,
hace 7 años me pasó esto, eso me preparó para lo que sigue que me pasó con los próximos eclipses, que fue esto, eso me preparó para los siguientes, y así vamos haciendo el recorrido de nuestro proceso evolutivo. Y Ujú, bueno, al que le interese es interesante, valga la redundancia. ujú. Y, ajá, y lo que iba a decir es que, bueno, pero que en cualquier caso ese fue un punto de inflexión interesante, esa reunión que tuvimos ahí, despertó mucho la curiosidad entre mis amigas, y decidimos como esto lo queremos saber más, entonces era todo el tiempo como una preguntadera. En ese momento Inés era la maestra y la que nos enseñaba todo. Yo simplemente era una alumna avanzada que tenía más conocimiento, pero todas éramos alumnas al final. Entonces, de ahí decidimos como las temporadas de eclipses son súper importantes El y a Carol micrófono, hermana. recordaba, Ajá. pasan 6 meses. Ah, El micrófono, no voltees para acá. Ajá. ay, perdón. Las temporadas de eclipses pasan cada 6 meses, son súper importantes, tenemos que entenderlas mejor, no sé qué. Y así fue como cada 6 meses, cuando venía la temporada de eclipse, Inés cuadraba toda una reunión en su casa, ponía la pantalla, la conectaba a la computadora, se preparaba unas presentaciones de PowerPoint bellísimas, con la carta de cada quien, con la información, no sé qué. Y por supuesto, porque no era así, no era nada más con tu carta, sino era con tu carta y con la de tu pareja. Entonces ahí nos íbamos, en ese momento, casi todas teníamos pareja, mis amigas y yo, entonces era la tuya más la de tu pareja, entonces analicemos qué está pasando tú, qué está pasando, cero necesidad de control teníamos en ese No, momento. no, 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 nosotras, no, 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 lo más mínimo. Nada de control. Y además nos quedamos súper pegados. O sea, era como que, tu carta es esto es lo que tiene que pasar. Y yo, sí, sí, está bien. Y la carta de tu pareja es esto, a ver, sí, yo creo. Y por supuesto, tú, "Ay, es que yo creo que por eso él está haciendo esto, es que por eso aquel día fue no sé qué". Y así sucesivamente. Yo se lo Terrible. Pero dije, yo ¿cómo le ha dije cambiado que uno y ha evolucionado? cómo hemos evolucionado. Yo se lo dije, yo le dije que le venían estos eclipses que no sé qué, pero no hace caso, no entiende. Y los hombres, ¿qué le pasa a estas mujeres? Este, era bien interesante porque si me lo planteas hoy en día, no lo hemos vuelto a hacer, de hecho, de esa manera nunca. Era bastante vulnerable esa reunión, porque además hagan de cuenta que no estamos hablando de una reunión de media hora, ni de 1 hora, ni de 2 horas, ni de 3 horas. Nos veíamos en mi casa a las 9 de la mañana y eran las 6 de la tarde y seguíamos ahí. Y por supuesto Eso toda era la familia, arepa, sí, merienda. exacto, desayuno, almuerzo o comida, merienda. De hecho, toda la familia empezaba a llamar a todo el mundo y que, bueno, pero ¿hasta cuándo? Bueno, pero ¿hasta cuándo van a estar ahí? Pero vamos a hacer algo, o tenemos un compromiso, una cena, algo. Lo hacíamos un sábado, evidentemente, porque todos tenían su compromiso entre semana de trabajo y eso, pero es que nos enfocábamos todas a analizar la situación de cada una de la otra. Claro, eso es algo que era, tengan en cuenta que era como un café con amigas, donde todo el mundo opina igual de un cuento que le está pasando, pero como con una evidencia a la mano, con unos datos a la mano, que era la carta. Entonces, claro, al final se convierte como en una terapia grupal y por eso es que digo que no lo hemos vuelto a hacer. Además que a pesar de que hacemos talleres y todo esto, esta terapia grupal, literalmente terapia, no lo hemos hecho nunca. Podríamos hacer un retiro, un fin de semana así de que el análisis de los eclipses sea grupal. Porque además cada una siempre decía que viendo la carta de la otra y analizando y entendiendo su vida, obviamente, tengamos en cuenta que son personas que se conocen, y entendiendo su vida que también aprendían cosas, lecciones para la vida, aunque no estuviera cayéndote los eclipses en el mismo lugar, en el mismo área de tu vida, no fuesen en las mismas áreas que tienes que revisar, pero sí como que aprendíamos, reflexionábamos, analizábamos, hacíamos cosas. Hoy en día, obviamente, el formato desde muchos puntos de vista, con mucha formación que tenemos hoy en día, el formato tal vez era un poco invasivo o un poco sensible, podía generar emocionalidades. Pero bueno, la verdad, como les digo, era como una reunión de amigas que se están contando el cuento y todas le dicen, a mí no me parece que deberías hacer eso, o a mí sí, o tal. Obviamente habían juicios, obviamente habían opiniones, pero, sin embargo, a pesar de todo eso, obviamente era un espacio de amor y de confianza, y era un espacio seguro igual. Claro, es que era como, tú tienes que soltar en términos familiares. Familiares, no. ¿No lo ves? ¿No lo ves? O sea, ¿no te parece? Era así típico, porque siempre yo leía primero, hacía toda la presentación, ¿verdad? Académica,
literalmente académica es la palabra, de, no sé, la carta de María. Y entonces María, esto es lo que tiene que saltar, esto es lo que necesita incorporar, aquí se necesita enfocar. Y María nunca lo veía. No lo veo, no lo entiendo. O sea, uno mismo no ve nunca su eclipse con facilidad. No lo veo, no lo entiendo. Entonces, claro, salían las otras todas, salíamos todas las otras, ¿cómo que no? Y lo que pasó el otro día con esto, y lo que pasó el otro día con lo otro, y te acuerdas hace 3 meses que tal, y te acuerdas que tal. Entonces, claro, íbamos ayudando como que esa idea encajara en cada una, pero era muy interesante porque nos costaba muchísimo verlo. Bueno, Sí, claro. Pero nosotras claro, nos hermana, estoy cuesta pensando hoy, ahora. Ah, a ti y a mí nos cuesta hoy ver nuestros sí, eclipses, o sí. sea, ujú. Pero estaba pensando que, claro, éramos 6. Veíamos Ujú, todas las cartas porque incluso tú incluías la tuya para que todas te cayéramos a ti también. ¿Cómo que no lo ves? ujú. Claro, y además veíamos las de las parejas, las que tenían pareja. O sea, si le dedicáramos al menos media hora a cada carta, por lo menos estamos ahí 5 horas. Y 6 personas hablando, 6 personas opinando. Es que eso era obviamente un día desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y bueno, y si nos dejaban más, nos quedábamos más. Entonces eso evolucionó porque, bueno, lo hicimos cada temporada de Eclipse, o sea, cada 6 meses hacíamos esa reunión. Y Lo es- hicimos 4 veces presencial hasta que eso yo iba a decir, emigré. exacto, eso iba a decir, hasta que tú Que yo emigré en emigraste, temporada de eclipses también, o sea, que reemigré en temporada de eclipses. tu segunda migración fue en temporada de Eclipse, pero además tú migraste con una de las muchachas, o sea, con una de nuestras amigas, o sea, las dos se montaron exactamente en el mismo avión, exactamente al mismo lugar. Y entonces, claro, el grupo se redujo presencialmente. ¿Qué pasa? Ahí tuvimos como un tiempo distanciada y yo creo que abrí un grupo de WhatsApp, fue la cosa, que empezamos así, abrí Sí. el grupo de WhatsApp, claro. Y empezábamos como a mandar audios, información por el grupo de WhatsApp. No hicimos las reuniones digitales, virtuales todavía, porque entonces tú acababas de emigrar de nuevo y nuestra otra amiga también. Es que estamos como todas complicadas hasta que, además que el tema tecnológico no es que no existiera, porque existía forma de conectarse, que existía Skype, existía muchas formas de conectarse, pero como que no era tan común hasta que llega la pandemia, o sea, eso pasaron año y medio hasta que llega la pandemia. Y cuando llega la pandemia, por supuesto que nos hacemos de la tecnología obligatoriamente todos y todos tenemos que conectarnos. Y entonces viene la primera temporada de Eclipses, que además estaba con el inicio de la pandemia. Y, y bueno, y dijimos, nada, vamos a ver si podemos hacer esto virtual y nos conectamos Sí, virtualmente. yo no recuerdo ninguna virtual. Yo recuerdo que igual Ah, lo mira, seguimos haciendo yo recuerdo que lo seguimos haciendo igual las temporadas siguientes. Después de que yo migré, la siguiente temporada lo hicimos, pero claro, diferencia horaria, o sea, Panamá y aquí siempre hay muchas horas de diferencia. Entonces era como que ¿cuándo la hacemos? Entonces era que si a las 8 de la mañana ustedes allá, para que nosotros aquí no nos fuera tan tarde, porque claro, si vamos a hablar de los eclipses de todas, o sea, una reunión tan larga, con tanta diferencia horaria, 6 7 horas, 8 horas de diferencia horaria, dependiendo del momento del año, pero la hacíamos por llamada normal de WhatsApp, no videollamada. Entonces yo pasaba todo el día así, que además no había AirPods en mi vida en ese momento. Yo pasaba todo el día así, así, entonces lo ponía en speaker, entonces lo pero que ya había va. y apuntando, Pero llamada en grupo de WhatsApp, eso existía. llamada en grupo de WhatsApp. Bueno, no sé si de WhatsApp, pero era llamada de voz. No sé cómo la hacíamos, pero era llamada de voz, no era videollamada. Y yo Bueno, estaba o tirada en la cama con el altavoz, con el cuadernito apuntando, ah, pero era verdad. llamada de audio. Claro, era bastante antipático. O sea, yo me quedaba dormida, volví, o sea, No, las que hicimos por Zoom, perdón, que tienes razón, las que hice por Zoom a partir de la pandemia fue con mi otro grupo de amigas. Exacto. no, yo creo que nosotros hicimos una temporada así por llamada a teléfono. La siguiente lo fuimos a hacer por llamada a teléfono y ya se nos complicó un montón, que si no podían, que si sí puedo, pero un ratico, que si no sé qué, que si las horas no cuadraban, la hicimos como medio chucuta y ahí murieron las reuniones de amigas para eso. O sea, Claro, con y este después lo que grupo. se quedó es que por el grupo de WhatsApp mandábamos mensajes en cada temporada, viene esto, recuerden que vienen los eclipses de esto, lo otro, hacían algunas preguntas y tal, comentarios, pero claro, ya era todo más un poquito por WhatsApp, y al final realmente ahora es más que todo un tema individual, o sea, ahora es más que todo un tema con cada una, o sea, que cada una, Ujú. no todas están haciendo el mismo seguimiento, pero como que cada una pregunta. Pero lo interesante del 2020
cuando vino la pandemia es que entonces yo también había reemigrado, yo también me fui de Panamá, me vine para España Porque siempre me y persigues, hermana. Yo lo sé. siempre te persigo, hermano, pero no te perseguí de ciudad esta vez. Y entonces, yo había dejado mi trabajo anterior en el que tenía más o menos como 20 años y bueno, estaba reinventándome y yo escuché una charla de un tipo de estos que es coach motivacional y tal, y qué sé yo, que dijo algo que se me quedó para siempre. Y el tipo dijo, cuando no sabemos cuál es nuestro propósito, cuando no sabemos qué hacer, busquemos eso que hacemos de gratis, sin que nadie nos pague y sin que nadie nos lo pida. Eso que hacemos de gratis, felices de la vida, pues eso habla de cuál es tu pasión. Aquello que te atreverías a hacer aunque no te pagaran. Y eso me quedó en la cabeza. Entonces me quedaron en la cabeza todos estos temas y bueno, la astrología es algo que yo había hecho, para ese momento ya había hecho 20 años de cartas astrales, de análisis amigas, de cosas gratuitamente y feliz de la vida sin que nada me pagara. Y para dedicar un sábado de tu vida completo, sentarte a analizar eclipses con amigas, o sea, se pueden imaginar lo que nos gustaba, lo que nos apasionaba. Y bueno, la historia ya ustedes la conocen. Ahí en mi proceso de reinvención, Jay se tuvo que reinventar también un poco, te tuviste que reinventar un poco obligatoriamente por la pandemia. Y bueno, nació Limonology para no explicarles tanto detalle, para no extendernos más. Pero el hecho es que hoy en día, incluso en ese momento cuando todo empezó a nacer como, bueno, como un servicio astrológico, porque la astrología nos gustaba, pero los eclipses realmente eran nuestro centro, nuestro foco. Siempre queríamos trabajar los eclipses, incluso empezamos a trabajar los eclipses hace 4 años y nadie los entendía. Y la gente, Ujú. "Ah, ¿qué? Y nosotros vamos a hacer un taller de eclipse. Y la gente, hoy en día, después de 4 años, Ah, sí, hablando sí. bueno, sí, de distintas maneras, casi 4 años, ¿verdad? Hablando, es muy distinto. Allá la mayoría de la gente tiene más conciencia, ya, no la mayoría de la gente sabe, pero quiero decir, la gente interesada en astrología tiene más conciencia de lo importante de los tránsitos y sobre todo dentro de los tránsitos, los eclipses. Entonces es increíble ver cómo hoy en día la gente nos pregunta y de hecho, como dijimos, nos dicen que si las chicas eclipse, que sí. Entonces, una historia que surgió hace muchos años de, bueno, de una pasión, de algo que nos encantaba, pues hoy en día se convirtió en nuestra forma de vivir, porque además nosotras lo usemos en Limonology o no lo usemos en Limonology, cobremos o no cobremos por eso, es nuestra forma de vivir. Sí, totalmente. Y pienso que además, este, se fue convirtiendo porque si bien apenas nosotros empezamos en Limonology, es lo que tú dices, era como, o sea, cuando nosotros nos empezamos a sentar, la parte como más formal, ok, queremos hacer de esto un negocio, ¿qué queremos transmitir? Nosotras siempre supimos que era, bueno, queremos hablarle a la gente de los eclipses y trabajar con la gente de los eclipses y que cada 6 meses, nuestra intención era ver si de alguna forma podíamos replicar este modelo de café con amigas, pero de alguna otra forma, y cada 6 meses reunirnos con la gente y acompañar a la gente en su proceso evolutivo y se fue transformando en, creo yo, en otras cosas, porque bueno, como todo, evidentemente, y justamente porque los eclipses pasan y existen, eh, lo que te planteas en tu mente y cómo visualizas las cosas va tomando la forma que el universo quiere que tome y le hemos ido dando miles de vueltas en el camino. La verdad es que hubo un momento un poco frustrante en el que dijimos como, nosotros queremos hablar de eclipses, pero nadie entiende los eclipses, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? Estamos yendo en contra del universo y en algún momento intentamos hacer otra cosa, pero caemos aquí otra vez porque, ajá, o sea, es que pasa cada 6 meses, entonces, en el tiempo entre un eclipse y el otro, que estamos tratando de irnos para otro lado, llega el eclipse y toda nuestra atención se va para allá, toda nuestra energía es como que, pero ¿cómo vamos a hablar de otra cosa si el eclipse está pasando? Entonces se fue transformando, sí, fue tomando otra forma, sí, em, pero nunca ha perdido su esencia y esa idea y esa pasión, porque es que los eclipses pasan, nos han pasado a nosotras 549.000 cosas trascendentales y significativas en los eclipses que nos hacen sentir cada año, cada semestre, cada eclipse, es como que no podemos no hablar de esto, porque es que esto es muy importante en la vida de la gente. No, y es que se te sale y es que se te nota, o sea, lo que tú eres se te nota, lo que tú eres.
no lo puedes evitar. Entonces, nosotros somos eclipsólogas y no lo podemos evitar, aunque lo tratemos de disfrazar. Y eso pasa con todo en la vida, o sea, con todo en la vida pasa. Entonces, nosotros la gente nos pregunta, eh, mira, ahí, no sé, Plutón se unió a Venus y no sé qué tal. ¿Esto qué significa? Y nosotras, bueno, ya, espérate, porque es que estoy enfocada en los eclipses. Espérate un momento. Que ojo, todos los tránsitos son importantes y cuando hay temporada de eclipse, los tránsitos del eclipse son importantes. Estos eclipses tienen a Plutón en Acuario involucrado por primera vez en miles de años y como siempre, esto es muy importante, pero, pero nosotras sentíamos que se esperaba de nosotras algo que no realmente era lo que tal vez nosotros podíamos o queríamos dar, porque normalmente un astrólogo cubre X cantidad de cosas, cubre toda esta información, pero nosotros queríamos enfocarnos más en esto. Y entonces al final eso sale, eso está ahí. Entonces si alguien me Ujú. dice ahorita mismo, cada vez que vienen los eclipses, yo estoy pendiente de lo que ustedes dicen o hacen, yo me doy por satisfecha porque eso es realmente lo que nosotras sentimos. Y digo que aplica para todo porque uno trata de ajustar las cosas a las expectativas de los demás. Y eso, chévere, tú lo puedes hacer y seguro que lo haces súper bien y seguro que te queda espectacular, porque nosotros lo podemos hacer y nos queda espectacular. Pero es que al final, lo más auténtico siempre va a estar ahí peleando por salir, aunque tú estés adaptando las cosas y eso tiene mucho que ver con estos eclipses. Ujú, Estos eso iba eclipses a de decir, Nodo eso es. Sur en Libra y Nodo Norte en Aries son eso. O sea, deja de complacer a la gente, deja de cubrir las expectativas de los demás y que salga tu yo más auténtico. Nosotras no somos astrólogas tradicionales, no cubrimos necesariamente la astrología de la misma manera que la cubren todos los astrólogos, porque nuestro yo más auténtico es eclipsista. Es eclipsístico, sí. Y por eso, y por eso valga la cuña este año, además justamente pensando en eso, porque tenemos muchos años tratando de pensar, bueno, ¿sabes? Si queremos hablarle a la gente masivo, que todo el mundo entienda los eclipses, ¿qué tal? Tratando de hacer como una cosa un poco más genérica y explicando en general qué implican los eclipses, explicando en general. Pero nosotros venimos de ahí, nosotros entendemos que los eclipses son una cosa como súper individual y que cada quien tiene un mensaje diferente, una interpretación diferente de los eclipses. Y justamente este año conectamos un poco con eso y dejamos atrás muchos productos que hemos tenido activos durante las diferentes temporadas de eclipse y quisimos hacer eso, quisimos cuál es la mejor forma o para nosotras, o cuál fue la mejor forma que nosotros encontramos cómoda de poderle dar esta información a la gente individual, uno a uno. Esta es la tuya, Inés, tu eclipse es este, empieza aquí, termina aquí, se hace así. Y por eso es que lanzamos pues lo que tenemos hoy en promoción, que es la carta astral de los eclipses, que es nuestra forma de poderte dar esa información súper personalizada y que conectas con tu eclipse y que lo tengas que ver y que además es un documento. Entonces, si te lo guardas ahora, dentro de 6 meses, cuando nosotros volvamos a hablar de eclipses y te digamos, repasa lo que te pasó hace 6 meses, tú vas a buscar tu hoja, que si quieres la imprimiste, la tienes guardada, donde capaz ya anotaste cosas, y entonces va a ser además más fácil que vayas siguiendo como ese camino, me parece a mí, no sé. Entonces aquí, si todavía tú no tienes tu carta de eclipses, aquí te estamos dejando en la descripción del episodio, te estamos dejando el link para que pidas tu carta de eclipse porque todavía está a tiempo, todavía falta mucho a la temporada de eclipse. Creo que hasta aquí contamos la historia hoy, ¿verdad? Sí, creo que contamos bastante historia, pero bueno, si te gustó este episodio, si te parece divertido conocer, tenemos muchas historias más que contarte en nuestro proceso, así que si quieres nos puedes dejar un comentario aquí y decir, ay, sí, cuenten más cositas y contamos más cositas. También, por supuesto, es súper importante porque viene otro eclipse todavía. Ya te hablamos del primero, te hemos dicho muchas cosas de la temporada, pero hay mucha, mucha, mucha más información. Te vamos a seguir dejando aquí en diferentes episodios, así que suscríbete al canal para que tengas toda la información y porque además así nos apoyas a nosotras a seguir creciendo y seguir regando el mensaje de los eclipses por el mundo. Y si no nos sigues en Instagram, recuerda que somos @limonologypiso, también síguenos por ahí, que también compartimos muchas cosas. Gracias, bye Hasta bye. la próxima, bye bye.